Muy buenas tardes, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de Físico-Química de Interfaces y Fenómenos de Superficie para la Facultad de Química de la UNAM. Hoy cerraremos el curso platicando sobre la viscosidad de suspensiones, una técnica que se llama viscosimetría capilar y conceptos sobre la estructura de las espumas, estos sistemas dispersos. Bien, en ocasiones nos interesa conocer cuál es la aportación de un soluto a la viscosidad de una disolución. Por ejemplo, una disolución de un polímero en agua, aún a concentraciones muy diluidas, el polímero va a ser capaz de modificar la viscosidad de estas disoluciones de agua. ¿Ok? Para cuantificar la viscosidad de este soluto, cuánto aporta a la disolución, vamos a definir varios tipos de viscosidades. ¿Ok? Tenemos distintos tipos de concepto. Vean, empezamos con lo que llamamos la viscosidad relativa. Y recuerden que la viscosidad le definimos como la resistencia al flujo, ¿ok? De un líquido. Entonces, la viscosidad relativa nos relaciona esta letra griega eta entre esta eta 0, nos está relacionando la viscosidad de la disolución con respecto a la del disolvente puro. ¿Ok? Por ejemplo, si tenemos una disolución de agua y polímero, este eta 0 se refiere a la viscosidad del agua y eta se refiere a la viscosidad de la disolución. ¿Ok? Ahora, en la técnica que vamos a revisar hoy, que se llama viscosimetría capilar, en un momento vamos a ver ese dispositivo, vamos a hacer una medición indirecta de las viscosidades. Lo que vamos a medir son tiempos de flujo, ¿ok? Dentro de un capilar para la disolución, es decir, este tiempo T es el tiempo de flujo entre dos marcas en un viscosímetro capilar y T0 es el tiempo de flujo para el disolvente puro en ese mismo capilar. ¿Ok? Y así definimos viscosidad relativa. ¿Ok? Es un cociente de tiempos de flujo. Ahora, una vez que tenemos este N relativa, podemos también definir viscosidad específica, que vean es una diferencia entre viscosidades, entre la viscosidad de la disolución y la viscosidad del disolvente. ¿Ok? Y vean que lo podemos manipular. Este es un 1 conveniente. ¿Ok? Esto es 1 y este otro lado es la viscosidad relativa. Así que la viscosidad específica la podemos escribir así. Después, viscosidad reducida es tomar la viscosidad específica, ¿ok? Y dividirla entre la concentración del soluto en la disolución y nos dice la viscosidad reducida. Otra viscosidad que podemos definir es la viscosidad inherente, es tomar el logaritmo natural de este Profe, cociente, perdón, ¿qué era la C? la concentración Ok, del soluto. ok, gracias. ¿Ok? Después la siguiente viscosidad que podemos definir es concentración del soluto. ¿Ok? Soluto. Es la viscosidad inherente, logaritmo natural de viscosidad relativa entre la concentración. Y por último, viscosidad intrínseca. Es
uno de los conceptos que tienen más significado físico. Es el, entre corchetes, la letra griega eta, es el límite cuando la concentración tiende a cero, es decir, la región diluida es igual a viscosidad específica entre concentración. De acuerdo. Ahora, este concepto, viscosidad intrínseca, lo podemos interpretar como la aportación a la viscosidad del sistema debido a la presencia del soluto. ¿Okay? Es decir, dependiendo de la concentración del soluto, él va a aportar a la viscosidad general del sistema. ¿Okay? Eso es lo que significa viscosidad intrínseca. Ahora, hay algunas maneras de encontrar estos valores. Por ejemplo, vean que aquí podemos medir tiempos, ¿no? En el dispositivo experimental, el viscosímetro capilar. En un momento vamos a ver cómo se determinan los tiempos, pero esto es el experimento. Tiempos de flujo. Así que experimentalmente podemos obtener n relativa. ¿Ok? Y esa n relativa, es decir, estos tiempos, dependen de la concentración del soluto en la disolución. ¿De acuerdo? Así que podemos tener la viscosidad relativa en función de la concentración del soluto en esta disolución. Ok, vamos a verlo. Bien, entonces a partir de esos datos de tiempos de flujo en el viscosímetro, obtengo la viscosidad relativa. ¿Ok? Y la graficamos en función de la concentración del soluto. Es común que se comporte como una parábola, una ecuación de segundo grado. ¿Ok? La viscosidad relativa en función de esta ecuación de segundo grado. ¿Ok? Vean que podemos en el régimen diluido, cuando esto es muy pequeño, esta concentración es muy pequeña, si elevo algo muy pequeño al cuadrado, va a ser algo aún más pequeño. ¿Ok? Y entonces, a partir de la gráfica de la viscosidad relativa a dilución infinita, o en el régimen diluido, puedo obtener este parámetro A de este ajuste experimental. ¿Ok? Y veo que corresponde a la definición de la viscosidad intrínseca. ¿Okay? Así que a partir del experimento, tiempos de flujo, lo graficamos en función de concentraciones. ¿Okay? Y si es una ecuación de segundo grado, podemos encontrar la viscosidad intrínseca, de acuerdo con esta manipulación de las ecuaciones. Muy bien, otra manera de encontrar la viscosidad intrínseca es buscar o usar la ecuación de Mark-Howing-Sakurada. ¿Okay? Es una ecuación muy socorrida en el área de los polímeros. ¿Ok? Entonces, esta ecuación nos dice que la viscosidad intrínseca se comporta como una constante por un peso molecular, esto es una masa molar. ¿Ok? Elevada a una constante A propia del soluto. ¿Ok? En el caso de polímeros, cuando ustedes empiecen a estudiar, si no es que ya empiezan a estudiarlo, los polímeros tienen distintas maneras de representar su masa molar. ¿Okay? No es como en una molécula sencilla, que es un solo valor, sino que el polímero hay varias maneras de expresar la masa molar.
por ejemplo, recuerdo que está la masa molar en número, la masa molar en peso, y este que ven aquí, ese M subíndice nu, es el peso molecular viscosimétrico. ¿Ok? Esta ecuación de Markowing-Sakurada nos permite encontrar una masa molar, ¿ok?, que puede provenir de experimentos viscosimétricos. ¿Ok? Por ejemplo, les vamos a ver datos, ¿no? Entonces, partimos de un experimento donde estamos graficando tiempos. Ok, entonces, eso no sé por qué salió. Bien. Vean, aquí está el viscosímetro capilar. Hay de distintos tipos. Este se llama de VLOD, pero también existe el de Canon o el de Canon-Fenske. En general son tubos de vidrio con un arreglo de este estilo. Ok, tenemos en este viscosímetro, vean, tiene tres terminales de vidrio. Ok, tres capilares. El primero es un tubo que llamamos tubo de succión, donde en medio está un bulbo de vidrio, ¿no? Un ensanchamiento del viscosímetro, ¿ok? En este bulbo tiene una marca inferior y una marca superior. Bien, si seguimos descendiendo en el viscosímetro, está un capilar. Vean aquí en el bulbo se aprecia como hay en la parte de en medio del tubo, se aprecia muy levemente un capilar, una sección de diámetro muy pequeño. ¿Ok? Después tenemos un tubo en U que comunica a un depósito. ¿Ok? En este depósito es donde colocamos la muestra. ¿Ok? Y está todo abierto a la atmósfera. ¿Ok? Estos tubos son de compensación de presión atmosférica. Bien, entonces el experimento consiste en llenar este depósito de la muestra, por ejemplo, un polímero, en agua. ¿Ok? Se llena hasta este nivel el depósito. Se puede hacer con una jeringa, ingresando con una jeringa al sistema el volumen de la muestra. Y después, con esa jeringa o propipeta, a través del tubo de succión, pues se crea una diferencia de presiones que hace que ascienda la disolución hacia arriba del bulbo y debemos llenar este segundo bulbo de arriba, ¿ok? Cuando se hace esa diferencia de presión, el líquido debe ascender hasta esta parte, ¿ok? Cuando retiramos esa propipeta o jeringa, la disolución va a empezar a bajar por el tubo. ¿Ok? Ahí es allí, cuando toca la marca superior, que empezamos a cronometrar cómo va bajando el nivel del líquido hasta que supera todo el nivel, supera la marca inferior. Y allí tenemos uno de nuestros tiempos, ¿no?, de disolución, que es entre el paso de estas marcas de superior e inferior. Previamente, debimos conocer el tiempo del disolvente, cuánto le toma al agua, en este caso, recorrer estas dos marcas. ¿Ok? Y entonces ya tenemos el tiempo cero y el tiempo de recorrido de la disolución y podemos entonces calcular viscosidad relativa hasta ahora, ¿no? Bien, después, con una serie de experimentos, cambiando la concentración, podemos hacer la gráfica que describe la viscosidad relativa con la concentración.
Bien, este es un experimento que se hizo en el laboratorio de superficies utilizando este viscosímetro de VLOD, disoluciones de hidroxietilcelulosa, ok, un polímero, más agua. Ok, vean, entonces la concentración en gramos por decilitro y este ya es el resultado de tiempo sobre T0, ok. Vean que los valores mayores de 1 indican, de la viscosidad relativa, indican que el tiempo que le toma a la disolución es mayor que la del disolvente. Recuerdo aproximadamente que el agua le tomaba unos 90 segundos en recorrer esas dos marcas en el bulbo, ¿ok? Y entonces a las disoluciones de hidroxietilcelulosa les tomó un poco más de 90 segundos, ¿ok? Bien, ahora con estos resultados, los datos en negro que ven aquí, se hizo el ajuste lineal aprovechando, bueno, garantizando que la ordenada al origen fuera 1, necesariamente es 1 porque indica cuando no hay soluto, ¿ok? Cuando el tiempo es el de el disolvente. Y vean que está en función de la concentración y en una ecuación de segundo grado. Ahora, vean que estamos en valores pequeños. En cuanto a concentración, estamos en el régimen diluido. Así que podemos aprovechar este ajuste para encontrar la viscosidad intrínseca de la hidroxietilcelulosa en agua, ¿ok? Y es directamente el valor de este parámetro C. Aprovechando ahora la ecuación de Mark-Hawing-Sakurada para la hidroxietilcelulosa en agua, se buscan las constantes en manuales de polímeros, por ejemplo. ¿Ok? Y entonces, ya que tenemos este dato que obtuvimos experimentalmente, y K y A, que son constantes para este par hidroxietilcelulosa agua, podemos estimar una masa molar, un peso molecular viscosimétrico para la hidroxietilcelulosa. De acuerdo, esta es una aplicación de el tiempo que se toma en recorrer un capilar una disolución de soluto. Es decir, esta viscosidad intrínseca nos indica la aportación a la viscosidad general. ¿Ok? Y en este caso nos sirve para encontrar un peso molecular, ¿no? Una estimación. Vean que en este caso, este estudio se hizo porque se quería estudiar el comportamiento de la hidroxietilcelulosa en agua, pero con tensión superficial, ¿ok? Entonces, recuerden que para eso, pues usamos nuestra gráfica de fracción mol en función de pi, ¿ok? Queríamos construir esta gráfica para este sistema, pero en la muestra de hidroxietilcelulosa no nos indicaba cuál era el peso molar, la masa molar de la muestra, con lo que no podíamos calcular fracciones mol. Así que se hizo esto para encontrar un peso molecular, ¿no? Obviamente esto se puede comparar con los demás pesos moleculares del polímero, el peso molecular en número o en la masa molar en peso, pero bueno, eso ya es tema de los cursos de polímeros. Bien, ahora vean, ahora en viscosidad de suspensiones, las suspensiones
sistemas diluidos, ¿ok? Donde tenemos una fase dispersa y una fase continua, ¿ok? La fase dispersa la podemos interpretar como esferas rígidas que se comportan como esferas rígidas, es decir, tenemos un sólido finamente disuelto como esferas rígidas que está en contacto o englobado por una fase continua que la podemos expresar como un fluido newtoniano. En términos de viscosidad, un fluido newtoniano responde de inmediato a un esfuerzo de corte. ¿Okay? A diferencia de los fluidos no newtonianos, que puede haber un retraso en el flujo si le aplicamos un corte. ¿No? ¿Ok? Bien. Si tomamos entonces a una suspensión como este sistema, esferas rígidas rodeadas por un fluido newtoniano, Albert Einstein, propuso para la viscosidad relativa esta ecuación, ¿okay? Como 1 más 2.5 veces lo que llaman la fracción volumétrica de los sólidos, es decir, el contenido de sólidos de estas esferas rígidas en el sistema. ¿Ok? Y este 2.5 se refiere a la viscosidad intrínseca. Si consideramos que son esferas rígidas, va a tener un valor de 2.5. Entonces, con esto Einstein y esta ecuación, vamos a ver cómo se comporta en una gráfica. Bien, si tenemos una suspensión en donde podemos determinar la viscosidad relativa y lo graficamos en función de la fracción volumen de las partículas sólidas, vean que tenemos este comportamiento. Entre 0 y 1, es decir, entre la viscosidad relativa 0 y la viscosidad relativa 1, la viscosidad diverge, ¿no? Comienza a aumentar y en un momento diverge. ¿Okay? En esa divergencia encontramos una posible, una concentración catastrófica. ¿Okay? Vean aquí en cómo se vería el sistema. En un régimen diluido tenemos las esferas rígidas rodeadas de la fase continua y al ir aumentando la fracción volumen de las partículas, comienza a haber interacciones, ¿okay? Entre el soluto y, como ya hemos visto, puede empezar a haber agregación de moléculas, ¿ok? Y lo que estamos observando es que conforme avanzamos en esta fracción volumen, también va avanzando la viscosidad de la suspensión, ¿ok? Debido a esta interacción entre esferas, ¿ok? Hasta que puede que se formen ya declaradamente lo que podríamos llamar una fase sólida separada de la fase continua. ¿Ok? Bien, esto es para sistemas diluidos, ¿no? O que toman en cuenta que las partículas son esferas rígidas, ¿ok? Que pueden llegar a formar un sólido en la suspensión. Ahora, si tomamos en cuenta sistemas más concentrados, aquí la fase dispersa ya no vamos a considerar que son esferas rígidas, sino que son partículas deformables que pueden interactuar entre sí, ¿ok? Y podemos complicarlo aún más, porque cómo no, que no sea un fluido newtoniano, sino que sea un fluido no newtoniano. ¿De acuerdo? Si ustedes quieren saber cómo se comporta un fluido no newtoniano, ahora que hagan hotcakes, esa masa, observen cómo se comporta cuando
la mueven suavemente o cuando golpean esa masa repentinamente, ya sea con una cuchara o con su mano. No es el mismo comportamiento esa masa cuando se somete a un esfuerzo de corte de cierta intensidad que cuando se hace a un esfuerzo mayor y en un menor tiempo. ¿Ok? Eso es un fluido no newtoniano. Bueno, un ejemplo. Hay distintos tipos. En este caso, si la suspensión tiene partículas que son deformables, no son esferas rígidas y aparte interactúan, tenemos esta ecuación, la de Mooney, para poder expresar esta viscosidad de la suspensión. ¿Ok? Por ejemplo, necesitamos la viscosidad del disolvente, ¿ok? Y después una expresión exponencial que relaciona la viscosidad intrínseca del soluto, la fracción volumétrica de los sólidos, y después introduce un término que es el máximo empaquetamiento. Es decir, un término que nos habla de qué tan compacto puede estar el sólido en la suspensión. En viscosidades podemos tener entonces, si es ideal, si es una suspensión ideal, el enfoque de Einstein. Si es un sistema más concentrado con complicaciones como que no sea newtoniano la fase continua o que la fase dispersa interactúe y se deforme, también podemos tener una ecuación que se llama de Dougherty-Krieger. ¿Ok? Bien, en esta ecuación tenemos también la viscosidad relativa y ahora tenemos una especie de exponente, podría ser un exponente crítico, donde relaciona también la viscosidad intrínseca en el exponente con la fracción volumétrica de los sólidos y la fracción de empaquetamiento máximo. Es decir, en estas ecuaciones, los términos que debemos encontrar son la fracción de máximo empaquetamiento. Es decir, cómo podemos modificar las suspensiones, la viscosidad de una suspensión. Podemos ingresar partículas que sean de distinto tamaño. ¿Ok? Podemos tener partículas que no sean esféricas. El medio líquido no sea una fase newtoniana. Que exista entre las partículas sólidas y el líquido interacciones. Es decir, entre la fase continua y la fase dispersa puede haber interacciones. O interacción entre las partículas sólidas. Estos conceptos modifican la viscosidad de una suspensión. Ok, entonces voy a regresar a la parte de aquí. Bien, vean que cuando diverge la viscosidad, quiere decir que se rompe, ¿no? O que el sólido forma una segunda fase, una fase sólida ya declarada, ya no dispersa, sino que cuando la viscosidad diverge, estamos ante una nueva fase sólida. ¿Ok? Bien. Vamos entonces a hablar ahora de espumas. Una vez que hablamos de un poco de suspensiones, vamos a hablar de espumas. ¿Ok? Vean, las espumas son también un sistema disperso donde tenemos contacto, ¿no? Tenemos áreas de contacto entre fase líquida, fase vapor
Y en el caso de una espuma donde haya un tensoactivo o un material anfifílico, podemos tener una área de contacto que se llama em, frontera de Plateau, ¿ok? O también se le llama borde directamente, ¿no? Un borde de Plateau o frontera de Plateau, ¿ok? Entonces ustedes cuando ven una espuma, lo que recuerdan es que van ascendiendo burbujas hacia el final del sistema, ¿ok? Y se aglomeran en la parte superior, ¿ok? Donde empezamos a tener estas áreas de contacto, donde hay líquido, ¿ok? Hay vapor que engloban a las burbujas, y si tenemos un tensoactivo, va a haber áreas, estas bordes están formados por las moléculas de tensoactivo. ¿Ok? Vean que conforme avanzamos en la altura de la espuma, vamos a tener lo que se llama drenaje del líquido, ¿ok? Es decir, el líquido que está entre las paredes, aquí en contacto con el aire y con el tensoactivo, es decir, podemos tener una disolución de tensoactivo. Ese líquido va a empezar a descender por las bordes de Plateau y se reincorpora a la fase continua. ¿Ok? Entonces tenemos un drenaje de la espuma, ¿ok? Desde la parte superior hasta la parte inferior. Bien, entonces en la lamela, esta parte también se le puede, es todo este conjunto. Vean que nos recuerda cuando veíamos estas estructuras micelares que se llaman lamelas. Vamos a dibujarlo acá. Este punto de contacto entre las zonas que son vapor, que viene de la burbuja, y otra zona que también tiene burbujas. En el área de contacto se pueden estar absorbiendo las moléculas de anfifilo o de tensoactivo, ¿ok? Y se adhieren, ¿no?, a la capa del borde de Plateau. ¿Ok? Bien, y ahora este tensoactivo que estaba en una disolución, el líquido que lo rodea, por este drenaje va a empezar a descender hacia la fase inferior o la fase continua donde no hay esta espuma. ¿Ok? Entonces, vean que si está cayendo el líquido y el tensoactivo se está absorbiendo en este borde de Plateau, lo que tenemos es un método de separación, ¿ok? Una especie de rectificación del material. En este caso es un material anfifílico que se está acumulando en los bordes de Plateau, ¿ok? Y hay un drenaje hacia abajo, es decir, estamos disminuyendo la cantidad de agua con lo que se está concentrando el material en la espuma. ¿Ok? Este es un método de separación que se llama rectificación por espuma, donde el material se acumula en este sistema disperso, se enriquece del material anfifílico y el líquido pues desciende, ¿no? Se separa. Entonces, cuando ha avanzado el tiempo y ha avanzado mucho el drenaje, en la parte superior tenemos una espuma seca o con muy poco contenido de líquido y con una concentración de tensoactivo distinta a la que hay en la disolución. Ok, entonces, vean, voy a
Les voy a compartir el pizarrón. Para que veamos este proceso de separación. Bien, en una rectificación por espuma, vamos a tener nuestro sistema. Ok, una especie de tubo, por ejemplo, y un reservorio, ¿no? Ok. Bien, entonces, para generar la espuma, pues necesitamos alimentar por la parte de abajo a la disolución aire, ¿ok? O CO2 o nitrógeno o algún gas, ¿de acuerdo? Entonces, en la parte de abajo hay difusores de aire, hoyitos, ¿no? Y ahí creamos burbujas que están en la disolución, ¿ok? La disolución de tensoactivo, por ejemplo. Entonces, cuando llegan al final de la fase líquida, comienza aquí lo que nosotros ya hemos visto, la acumulación de burbujas que empiezan a formar la espuma. ¿Ok? Vean, este conglomerado se puede caracterizar, voy a hacer un zoom, vamos a hacer como un acercamiento. Lo que se vería en la espuma son sucesiones de hexágonos y pentágonos, ¿ok? Y cada una de estas unidades se llama celdas, ¿ok? En la espuma podemos caracterizar a la celda. Ahora la celda puede ser de llamada abierta o cerrada, es decir, dependiendo del tamaño de estos hexágonos, podemos tener una espuma que llamaríamos muy fina, donde la celda está muy cerrada. ¿Ok? Dependiendo del tensoactivo, va a depender este tamaño de celda. ¿Ok? Bien, entonces en nuestro experimento estamos alimentando aire y van las burbujas hacia arriba, ¿ok? Por la ecuación de Kelvin, las burbujas van aumentando de tamaño, ¿ok? Es decir, este omega aumenta de tamaño. ¿Ok? Ustedes pueden observar si se sirven una bebida carbonatada que en el fondo las burbujas son más pequeñas que cuando tocan el final de la columna hidrostática, ¿okay? Por la ecuación de Kelvin. Ahora vean, aquí en este final ya vamos a tener, si seguimos alimentando aire y más aire y más aire, se va a formar una espuma abundante. Y entonces vamos a tener el fenómeno del drenaje, desde la parte superior hacia el interior del líquido. Entonces, en esta parte que tenemos superior, aquí, tenemos una concentración, un enriquecimiento del material anfifilo, ¿ok? Que puede ser un tensoactivo, alguna proteína, grasa, ¿ok? Entonces, una vez que
pasa el tiempo, esta espuma se seca, ¿ok? Y podemos retirarla y llevarla a un reservorio donde podemos separar el material anfifílico. ¿Ok? Entonces, la concentración, por ejemplo, si le llamamos líquido 2 a este reservorio y líquido 1 a nuestro experimento, la concentración del material es mayor en el líquido 2, ¿ok? Por este enriquecimiento. Vean que entonces, si tomamos esta columna, que le podemos llamar columna de espumación, hay distintas alturas, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la altura, podemos tener en esa espuma distinta concentración de material tensoactivo. ¿Okay? Podemos tener a cierta altura una concentración de superficie 1, a una altura 2 una concentración de superficie 2 y así sucesivamente. ¿Okay? Y entonces van a tener en el líquido, va también entonces, si se está enriqueciendo la espuma, el líquido también va a tener distintas concentraciones conforme conforme avanza la rectificación. Ok. Bien, en las espumas, entonces, vean, una manera que ustedes pueden ver muy fácil una rectificación por espuma es que si ustedes ponen en una olla algunas piezas de pollo, sal, aceite y cilantro, por ejemplo, y dejan que esté ese sistema en calentamiento durante unos 25 minutos y al final van a tener una rectificación de espuma en la parte superior donde se acumula la grasa de ese pollo que pusieron a hervir. Usualmente lo retiramos, ¿verdad? Retiramos esa espuma, que es este proceso de rectificación por espuma, con lo que nos queda una disolución inferior con menor contenido de grasa, ¿okay? Gracias a esta rectificación por espuma. Bien, ahora, vean, esta celda va a estar conteniendo, vean, aquí es un borde de plató, esto que voy a dibujar en verde, aquí es un borde de plató, ¿ok? Acá hay otro borde de plató entre cada celda y el líquido está fluyendo a través de esos bordes de plató. Y en esta celda entonces vamos a tener acumulación del tensoactivo. ¿Okay? Y vean que entonces la lámina puede soportar cierta cantidad de tensoactivo. ¿Ok? Entonces, esta celda es elástica hasta cierto punto, pero si sobrepasamos cierta cantidad de tensoactivo en la celda, vamos a llegar a un momento donde se rompe la espuma, ¿okay? Debido a la alta concentración de material en los bordes de plató, se puede romper esta espuma. Okay, voy a cambiar de diapositiva. Bien, así esa elasticidad de la celda la vamos a cuantificar con el módulo de elasticidad
de Gibbs. Ok, y lo vamos a definir así. Epsilon igual a 2 veces el cambio de tensión superficial con respecto al cambio de área en esas celdas. ¿Ok? Bien, este 2 es porque en ese borde de plató que aquí estoy amplificando, por ejemplo, si tenemos aire de este lado, aire del otro lado y disolución en medio, los tensoactivos van a acomodarse, ¿no? Con la parte polar hacia el interior, la parte no polar hacia el aire. Bien. Ahora, nosotros recordamos que sigma, entonces el área se refiere a esta área de contacto en las celdas y vean que la tensión superficial nos va a ayudar a cuantificar cuánto material hay en el borde de plató. Ahora, este 2 viene porque tenemos 2 áreas en contacto. ¿Ok? Bien, voy a modificar esta ecuación de Gibbs. Profe, la A es el área, o sea, lo que Sí, está el en... área por mol o por molécula. Ok. Bien, recuerdan que la presión superficial es sigma 0 menos sigma. Ujú. Ok, entonces derivada de pi es igual a menos derivada de sigma. Ok, y recuerdan que el inverso del área es igual a la concentración de la superficie Sí. y que teníamos esta ocupación en la superficie, que es gamma entre una gamma Ah, sí. Ujú. máxima, ¿no? Estos parámetros nos van a servir para cuantificar la elasticidad, el módulo de elasticidad en esta celdita de la espuma, que es lo que voy a hacer ahora. Entonces, vean, la elasticidad de Gibbs la podemos escribir entonces como 2 veces la diferencial de pi con respecto al logaritmo de la fracción de espacios ocupados. Ok, ahí piénsenlo, ¿no? Pero así se escribe. Bien, ahora voy a aprovechar la definición de la fracción de espacios ocupados. Voy a cambiar de diapositiva. Vean, módulo de elasticidad de Gibbs tenemos. Voy a hacer una manipulación. Bueno, voy a escribir de nuevo para que no se pierda. Aquí está, ¿no? Vean, voy a hacer algunas propiedades de los logaritmos. Y dividí todo entre el logaritmo natural de la fracción mol. ¿Okay? Es decir, saqué el logaritmo de teta para acá Ajá. y dividí todo entre el logaritmo natural de x. Ok, entonces ustedes recuerdan que teníamos una ecuación que dice que la fracción de espacios ocupados es igual a esta relación ¿no? A t constante. Y que gamma, bueno, esto viene de que gamma es igual a RT derivada de pi logaritmo natural de x. Mm, ok.
Ok, bien, entonces voy a, vean que aquí hay una, está la derivada de Ujú. θ con respecto al logaritmo natural de x. Ok, quiero encontrar esa expresión. Ok, porque la de arriba ya la conozco. Esto es un lo obtenemos de aquí, ¿no? Entonces vamos a obtener la derivada de la fracción de espacios ocupados con respecto a la concentración. Y esto es igual al inverso de gamma S. Y vean que es la derivada segunda de pi con respecto a x. Ujú. Bien, Sí. ahora puedo escribir finalmente que el módulo de elasticidad es una relación entre la derivada de pi con respecto al logaritmo natural de x al cuadrado y la derivada segunda de pi con respecto al logaritmo natural de x. Ok, bueno, entonces encontramos una ecuación que nos dice que podemos relacionar la elasticidad con los valores de la presión de superficie y la fracción mol. ¿De acuerdo? Así que vamos a ver eso, cómo se traduce. Así que voy a compartir. Plop, plop. Ok, bien, ya Ah, dibujamos esto. ya. Ok. Y bien, lo que hicimos fue encontrar estas ecuaciones. Ahí sí les dejo de tarea encontrar todos los pasos que me salté. Pero vean que llegamos a a la expresión del módulo de elasticidad, qué tan em, elástica es esa celda en la espuma conforme cambia la tensión superficial y la fracción mol. ¿Ok? Así que, vean, recuerden que teníamos en nuestros diagramas de presión contra logaritmo natural de x, teníamos este tipo de gráficas, ¿no? Régimen diluido, región 1, región de máxima absorción, región 2, y estabilización por saturación de la superficie. Ok. Bien, entonces tenemos aquí la pendiente. Esta es la pendiente de pi con respecto al logaritmo natural de x. Ujú. Ahora vamos a ver cómo se comporta con la segunda derivada. Ok, bien. Si esa pendiente es positiva, la segunda derivada es positiva también. Y si esta pendiente es máxima, esta, la que ya hemos trabajado, es máxima cuando se acerca a la concentración crítica. ¿Ok? Y entonces cuando es máxima esta derivada, su segunda derivada se acerca a cero. ¿Ok? La segunda derivada de esta pendiente, si es máxima, que ocurre
cuando nos acercamos a la concentración crítica es 0. Ok. ¿Ok? Bien, vamos a ver entonces estos tres. Y después, cuando la pendiente es 0, es decir, después de la concentración crítica, la segunda derivada también es 0. Entonces tenemos tres regímenes. Primero, cuando es positiva, ambas son positivas. Después, en el máximo, donde la segunda tiende a ser 0 y donde ambas son 0. Vamos a verlo en la gráfica para que sea más claro. Ven, aquí en la región 1 tenemos una pendiente positiva, tanto la primera derivada como la segunda es positiva. ¿Okay? Ahora en la segunda región, esto es máximo, esta pendiente es máxima, y la segunda derivada es 0. ¿Ok? Y después cuando se estabilizan, ambas, la pendiente y la segunda derivada, son 0 también, ¿no? Es casi una línea recta pendiente que tiende a 0. ¿Ok? Entonces, vean este resultado, el de en medio, donde la presión es máxima, la pendiente es máxima, y la derivada se acerca a 0. Ahora, la espumabilidad, es decir, lo que acabamos de definir con el módulo de elasticidad de Gibbs, ¿cómo se ve? Se ve así, ¿no? La espumabilidad llega después de estar incrementando, en este lado izquierdo, se incrementa con la concentración, la espumabilidad, como cuando ustedes le vacían toda la acción a su trastecito de lavar trastes, pues felizmente no están en esta parte. Ajá. Pero después, a cierta concentración, la espumabilidad va a llegar a un máximo. ¿Okay? Aquí esa segunda derivada es 0. ¿Okay? Y entonces llegamos a una concentración catastrófica para la espuma, donde a pesar de estar agregando más material, la espuma desciende. ¿Ok? Consecuencia de haber atravesado esta concentración máxima, esta concentración catastrófica donde la elasticidad se pierde, ¿okay? Por la acumulación de material en la mela, en el borde de plató, se pierde la espumación. Entonces, o sea, si tengo más elasticidad, mi espuma va a ser como más aguantadora, o sea, no se va a romper, Más pero aguantadora, después se va a exactamente. perder. Mm, Exactamente. interesante. Eso es un problema, ¿no? ¿Cómo hacer más Sí. elástica el borde de plato? Eso es un problema. Ujú. Es un área de investigación, exactamente. Bien, en cuanto a... Vean, tengo una gráfica aquí. Vean, esto es una espuma, ¿no? Alimentamos creamos una espuma, ¿no? Vean las celditas que les platicaba. También es un problema que, ¿por qué solo forman hexágonos y pentágonos? ¿Ok? La explicación más simple es que es una configuración óptima de energía. ¿Ok? Claro. Y hay toda una serie de estudios para explicar eso y hay gente que se dedica a encontrar arreglos de mínima energía, ¿no? Y propone, miren, este no es un pentágono ni es un hexágono, es algo que yo llamo distinto, Ujú. pero es un arreglo de mínima energía, que es lo que ven ustedes en la parte superior, ¿no? de una espuma. Conforme aumenta en la fracción líquida, por ejemplo, en este ejemplo vamos a ver, entre más líquido alimenten, van a engordarse, ¿no? Las bordes de plató hasta separar, ¿no? Entre más líquido tengamos alimentado a esta espuma, vamos a regresar a solamente
burbujas en un líquido. ¿Ok? Conforme aumenta la fracción líquida. ¿Ok? Esto es hacia los dos lados, ¿no? Si en vez de aumentar la fracción líquida la disminuimos, pues vamos a quedar con una espuma seca como está en este lado izquierdo, que es lo que pasa en un proceso de rectificación. Bien, ahora tenemos también que distinguir entre una espuma transitoria y una espuma permanente. ¿Ok? La espuma transitoria, mientras haya flujo de aire, va a permanecer como espuma. ¿Ok? Una espuma transitoria. Y en cambio, una espuma permanente, si cesa el flujo de aire, la estructura se mantiene como una espuma. ¿Ok? Esa es una espuma permanente. El unicel, los vasos de unicel de poliestireno, se hacen mediante una polimerización por espumación. ¿Ok? Es decir, una disolución del monómero del estireno, se le hace pasar un flujo de aire, creando una espuma, y se polimeriza, empieza a polimerizar el estireno. Y si ustedes ven en un vaso de unicel, si se acercan, van a ver este arreglo de celdas. ¿Ok? En ese. Y eso, el disolvente se seca y nos queda solamente la estructura cerrada de lo que fue una espuma, ¿no? Ese Oh, arreglo de espuma ok. que lo pueden ver, ¿no? En su Ujú. vaso de Sí, sí se unicel. ve. Ok, Profe, ese. ¿y Sí. el unicel que ahora están haciendo que supuestamente es eco-friendly y así, Ajá. se hace igual? Mm, dependería de qué polímero están usando, qué están entendiendo por Mm, eco-friendly. ok, Sí, tendríamos que ver el proceso. ok. Pero bueno, el proceso no tiene nada que ver con que el terminado, el producto final, pues sí sea, em, digamos, nocivo, ¿no? Al ambiente. Sí, claro. Sí podemos crear un material con este proceso que sea biodegradable, vegano, sin hormonas, ¿no? Lo Ujú. que pida el cliente, ¿no? Ok. Bien, ahora vamos a ver, la siguiente es ya una rectificación por espuma. Vean, quienes lleven ingeniería química, pues recuerdan las columnas de destilación, que es un proceso de separación. Bueno, se parece, ¿no? Donde cada lamela, cada plato, cada borde de plato es precisamente un plato de separación. ¿Ok? Donde estamos ingresando burbujas por la disolución. ¿Ok? Entonces queda atrapado el líquido entre el aire, se crean el borde de plató, se crea la lamela. Vean, el borde de plató es la intersección entre esas tres fases en contacto. ¿Ok? Es el borde de plató. Y la lamela es estas uniones, donde se está acumulando el tensoactivo y está teniendo el drenaje. ¿Ok? A través de estas estructuras está cayendo el líquido, con lo que se está enriqueciendo la parte superior, es más rica en tensoactivo que la parte inferior. ¿Ok? Bien, ahora la calidad del aire de las burbujas va a hacer que cambie este arreglo de celda. Lo que hablábamos de, esto podría ser una celda bastante abierta, y podríamos tener un arreglo donde las celdas están muy pegadas entre sí y hablaríamos de una celda cerrada. ¿Ok? Por ejemplo, no es la misma espuma que ustedes forman usando
el lavatrastes que usando un shampoo de alta gama. El shampoo de alta gama tiende a tener una espuma mucho más finita, ¿no? Como se siente casi como un mousse. De eso depende el tensoactivo que esté presente, la elasticidad de la lamela y el gas que estén alimentando. Podrían alimentar CO2, nitrógeno o aire. ¿Ok? Bueno, última lámina del curso. Es la que sigue. Vamos a hablar de un sistema líquido donde en la parte superior tenemos una rectificación por espuma, ¿okay? Donde en este caso, si ustedes han comprado esta marca, en el caso de la lata, dentro de la lata viene un artilugio de plástico, el cual tiene un cierto volumen, es una esfera de plástico que tiene en sí misma atrapado un volumen de nitrógeno. ¿Okay? Entonces, cuando sirven, colocan en el vaso esta cerveza, ese artilugio de plástico, al ser liberada la presión de la lata, comienza a liberar el nitrógeno. ¿Ok? Entonces el nitrógeno asciende por el líquido y empieza a crear una espuma de celda bastante cerrada, que muchas le dan una característica o la describen como una espuma cremosa, ¿no? Es tan cerrada la celda que parece como una crema encima, porque este nitrógeno es lo que permite que se cierre tanto la celda. En cambio, y bueno, aparte viene el CO2 propio de la fermentación del cereal. Bien, vean que se forma entonces la espuma y está drenando el líquido de nuevo hacia abajo. La espuma también sirve como tapón al resto del líquido, porque el resto del líquido tiene compuestos que pueden arranciarse, que se acidifican en contacto con el aire. Entonces la espuma sirve como protección del sabor de la cerveza. Bien, en este tipo de cervezas que son de alta espumación, bueno, vean que tiene la altura de la espuma depende del contenido proteico, ¿no? Del cereal, de la fuente de la cual se hizo la fermentación. Entonces una cerveza baja en proteínas o con poco material anfifílico, pues va a tener una espuma muy de celda abierta, muy transitoria, es decir, en pocos segundos va a deshacerse, porque la elasticidad en esa celda no es tan resistente como en esta que sí está resistiendo contener este material. Y aparte el nitrógeno hace que la calidad de la espuma sea distinta. Ok. Bien, en algunos comerciales de cerveza se hacen trucos. Por ejemplo, esta foto sí es real, sí pasa esta espuma. De hecho, cuando destapan esta cerveza, la espumación es algo violenta. En otro caso, como las cervezas lager más sencillas, más claras, en el comercial ponen lauril sulfato de sodio en la disolución para que se vea que sí espuma la cerveza, pero en realidad cuando ustedes lo compren, pues Es va un a ser engaño. una cerveza y todo. Pues va a estar fría, ¿no? Por lo menos, pero no va a tener esa espuma.
¿ok? Así que son varios trucos, ¿no? Para que Ok. ustedes piensen que sí tiene un buen contenido de material anfifílico, pero realmente no. Mm, Y me imagino que entonces también cambia mucho el precio, ¿no? Sí, sí cambia el precio, exactamente. Ok. En 2 veces o Enti- 3 veces. Bueno, ok. em, tenemos programado el final para el próximo lunes a las... am, ¿a las qué? No sé. Bueno, ahí lo pueden consultar. Me parece que es a las 10 de la mañana el final. Entonces, em, yo ya estoy recibiendo sus em, proyectos, ya los recibí, ya a casi todos ya les contesté de recibido. Entonces, con esas dos partes del proyecto y sus tareas, van ustedes a tener derecho a una calificación final, la cual les voy a hacer el esfuerzo de que esté antes de el, este, del día del final. ¿Ok? Em, Ok, gracias.